7:15 de la mañana en RCN Mundo, y por estos últimos días ha generado mucho revuelo un escándalo con un presunto entramado de corrupción con los dineros de la paz, lo que llaman el OCAT Paz. El gobierno ha dado declaraciones y aseguró que no tiene pruebas de desvíos de dineros de ese OCAT Paz. Jesús, la directora de la Dirección Nacional de Planeación, exacto, Alejandra Botero, aseguró que se abrieron 5 investigaciones, pero 3 fueron archivadas por no tener suficiente material probatorio. Voceros de Locat Paz hicieron una rueda de prensa y reafirmaron ese tema de no tener denuncias sobre malos manejos del dinero y pidieron a los alcaldes de esos municipios priorizados, que los llaman programas PEDET, que son programas con enfoque territorial, y las zonas PEDET. Las zonas PEDET que fueron creados en el Acuerdo de La Habana. Entonces los voceros piden a los alcaldes afectados, incluso mencionados en el escándalo, denunciar ante las autoridades. Catherine Leal nos hizo un resumen ejecutivo de lo que dijeron en esa rueda de prensa. Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que la entidad no tiene información sobre las presuntas actuaciones irregulares de funcionarios que habrían comprometido alrededor de 250.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías a través de Locat Paz. No obstante, Botero ha dicho que desde que llegó a la entidad en 2021 recibió 5 denuncias, las cuales ya fueron compulsadas a los organismos de control. No sabemos de dónde viene esa cifra y si no tenemos ninguna irregularidad o ninguna prueba, no sabemos dónde pueden estar en este momento. ¿Cuál es el rol que hace el DNP y el rol que ejerce Locat Paz? Tú tienes una lista de proyectos que llegan a Locat Paz y un presupuesto que se le asigna a los proyectos que se van aprobando. Pero de saber ni cuánta plata es, lo que necesitamos son pruebas y denuncias para poder investigar y trabajar de la mano con la Procuraduría y trabajar de la mano con la Contraloría y con la Fiscalía de ser necesario para ver dónde están y qué hace falta. Pero en este momento no tenemos ninguna prueba, desafortunadamente. Desde que yo llegué, tengo 5 denuncias. De esas 5 denuncias, automáticamente hemos compulsado copias a todos los organismos de control. Y antes de que yo llegara, también se compulsaron copias. Sobre la presunta responsabilidad de Álvaro Leiva, quien era director del Sistema General de Regalías y quien es señalado de pedir coimas, Botero explicó que cuando asumió la dirección del DNP ya había ciertas denuncias y que por la importancia de tener a una persona de confianza en este cargo es que se concerta la salida de Ávila. Este 8 de julio, el ex consejero presidencial Emilio Archila deberá entregar a la Fiscalía la información que tenga sobre este caso, tras señalar que a inicios de 2021 ya habría denunciado hechos sospechosos a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y el DNP. 7 de la mañana, 18 minutos. Y el alcalde de Uribe, uno de los municipios PEDET del Meta, se está defendiendo precisamente de todos estos señalamientos que le están haciendo por supuestos hechos de corrupción con dineros de la paz en Colombia. Recordemos que este municipio, Uribe, en el Meta, ha recibido 150.000 millones de pesos en proyectos aprobados. Tenemos en línea precisamente a Marcelino Chacón. Él es el alcalde de la Uribe en el departamento del Meta. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Buen día. Bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días y gracias a toda la audiencia que nos escucha hoy y a ustedes por permitirnos estos micrófonos precisamente para explicar la dinámica que ha venido manejando el Locat Paz y saludar a nuestros 170 municipios PE, a quienes considero hoy bendecidos por este hermoso programa que ha traído desarrollo, progreso a las regiones y sobre todo unas muestras significativas de paz. Alcalde, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso en el cual el municipio PEDET, Uribe, ha estado recibiendo esta cifra de 150.000 millones de pesos en proyectos aprobados? ¿Cómo se da? A ver, yo quisiera explicarle a la audiencia, a la gente que no conoce la dinámica de Locat Paz. Primero, el Locat Paz nace de una iniciativa del gobierno nacional que es el 7% de las regalías nacionales van a una bolsa. Y de esa bolsa se desprenden todos estos recursos que hoy llamamos Locat Paz. ¿Cómo se prioriza un proyecto para llegar a Locat Paz? Primero se formula el proyecto de la entidad, que viene siendo en este caso el municipio de Uribe, formula el proyecto, lo lleva a Locat Paz, pero antes de llegar a Locat Paz ese proyecto pasa por unos filtros. ¿Cuál es el primer filtro? Él tiene 3 cumples que le llamamos nosotros y uno de ellos es que la ART
lo viabilice. ¿Qué hace la ART? Ellos revisan que el proyecto haga parte de una iniciativa PD y que esté ajustada a esa iniciativa, dan el primer cumple. Luego el DNP revisa el proyecto, que sea un proyecto que cumpla con todos los requisitos. Ellos no verifican sino solamente requisitos. Y luego va al sectorial, que viene siendo el ministerio, a quien corresponda, si es vivienda, agua potable, vías, y allí en el ministerio, que es lo que nosotros llamamos comúnmente el sectorial, dan otro cumple. ¿Qué revisa el ministerio? Que el proyecto esté ajustado técnicamente y financieramente. Sí, Por eso alcalde. a mí se me hace... No, continúe. Por eso a mí se me hace tan raro el escándalo que hoy se destapa, porque nosotros en el OCAT Paz, y digo nosotros porque soy miembro del OCAT Paz, votaba en el OCAT Paz y duré 2 años y medio haciendo ese ejercicio, y allí, en mi caso, como alcalde, como miembro del OCAT Paz, nunca del DNP ni en los sectoriales se me propuso a mí algo diferente que a la aprobación y los requisitos que tenía que cumplir. Plata jamás me pidieron, coimas jamás me pidieron. ¿Qué es lo que hay en el camino? Que eso sí ya es el tema de uno. Aparecen magos, pero nada que ver con las entidades antes mencionadas. Son tramitadores, gente que aparece en el camino, es que yo le ayudo, es que yo no sé qué, pero nada que ver con los funcionarios antes mencionados. Por ejemplo, el doctor Ávila, que yo lo conocí como secretario general del OCAT, y nunca le di ese tipo de situaciones, de amagues, de intentos a pedirle cosas a la gente. Al contrario, se promovía cero trámite, cero corrupción, cero. El doctor Archila, una persona que estuvo muy recto en eso, lo considero muy transparente, y inclusive cuando habían esos síntomas de que alguien estaba pidiendo dinero, desde el mismo CAC se decía, se acompaña, se lleva, mejor dicho, en fin, a todo lo que tenga que ver con corrupción, porque precisamente es un recurso que es muy pequeño para solucionar tantos problemas. Hoy este municipio de Uribe Meta ha sido bendecido con más de 150.000 millones de pesos de Local Paz. Yo personalmente estoy ejecutando un proyecto que logré sacar por 47.000 millones de pesos para un acueducto, y el anterior alcalde había dejado otros proyectos ya en camino, y hoy tengo algo más de 35 proyectos que están caminando también ya con viabilidades y próximos a salir. Además de Alcalde. Local Paz gozaba de la supervisión, vigilancia casi que de manera permanente de la Contraloría, que siempre estaba ahí haciéndonos los llamados, advirtiéndonos, y ellos participaban en el OCAT también, porque ahí había una delegación. A eso iba, alcalde, precisamente con los funcionarios de la Contraloría. La función de ellos era hacer un control previo, pero ellos no tenían ninguna incidencia ni decisión ni votaban por los proyectos. Sí, señora, ellos solamente advertían, decían este proyecto es necesario hacerle una revisión. Sin embargo, si nosotros, los miembros de Local Paz, queríamos votar esos proyectos positivos, lo podíamos hacer. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Y digo hicimos porque yo tenía que ver con el voto. Nosotros nos absteníamos de votar esos proyectos a los cuales la misma Contraloría nos señalaba que todavía tenían problemas, inclusive en los ajustes presupuestales, técnicos, financieros. ¿Qué hacíamos nosotros? Pues esperar que el proyecto cumpliera el 100%, que ya nos dijeran desde el DNP y desde los sectoriales que el proyecto se podía votar, porque la Contraloría pues nos estaba haciendo recomendaciones. Y si ellos nos lo recomendábamos, pues lo mínimo que podíamos hacer nosotros era tener en cuenta esas recomendaciones. Y ellos ahí participaban. Mire, Local Paz participan las siguientes personas: 2 alcaldes, uno de ellos con voto que en su gran mayoría lo tuve yo, 2 gobernadores, que en un comienzo fue el gobernador del Caquetá y después después fue el de Arauca. Eso
y el doctor Archila eran los que votábamos. Ahí participaba el Congreso de la República con representantes de la Cámara y con representantes del Senado. Y la Contraloría también estaba allí. Pero ¿quiénes tomaban decisiones? Nosotros tres. ¿Quiénes son nosotros tres? Los dos alcaldes, los dos gobernadores y el doctor Archila. Esa es la dinámica. Los demás opinaban, daban debates y hablaban de varias cosas, pero en el momento de votar el proyecto solamente éramos los tres nomás los que podíamos tomar decisiones. Alcalde, le habla Yolanda Martínez de RCN Villavicencio. Alcalde, ¿a quién atribuye usted estas posibles denuncias de posible corrupción en la asignación de estos proyectos por los que habría que pagar dádivas? ¿A quién? ¿Dice usted que puede haber inconformidad en otros alcaldes? Sí, miedo, eso es completamente normal. Hay muchos alcaldes que considero que hicieron esfuerzos importantes para llevar los proyectos, pero que desafortunadamente no se le dieron las cosas y de pronto mucho intermediario empezó a decirle yo le ayudo, yo le colaboro, pero deme tanto. Estoy suponiendo, no estoy diciendo que eso fue así, pero considero y hasta donde tengo entendido, desde Locat Paz, desde nosotros que teníamos que ver con la votación, no puede haber un solo ciudadano que digan allá pidieron plata. Esos son los intermediarios que hoy se aparecen como hormigas por todo lado. Pero yo le digo una cosa, yo soy miembro, o fui miembro de Locat Paz hasta hace poquito, y yo tenía 42 proyectos y luego solo saqué uno, porque fue que él fue el único que cumplió con toda la parte técnica. Y hay alcaldes que se desesperan porque creen que es que eso ya tienen que aprobar eso rápidamente. Yo pienso que eso puede obedecer a un desacuerdo por ese tema, porque hay gente que lo ilusionan a uno, que es que eso ya sale, que es que eso ya no, eso tiene su paso a paso. Además hay que entender, somos 170 municipios y hay 2.600 proyectos radicados. Y esos 2.600 proyectos tienen que pasar por los filtros que antes mencionados. Sí. Además, esos 2.600 proyectos cuestan 23 billones de pesos. Y hoy el gobierno no tiene esa plata. Solo habían 7 billones de pesos. Pues, estoy hablando de billones. Sí, agradecemos Entonces, alcalde Marcelino Chacón, alcalde de Uribe Meta, por estas precisiones y aclaraciones en RCN Mundo. Claro que sí, muchas gracias a usted y enviarle pues un saludo al gobierno nacional, sobre todo mi respaldo al doctor Archila porque fue una persona que le dio las garantías a los PD, le dio las garantías a quienes participábamos y considero de que esto es un entramado que no sé de dónde está saliendo, pero considero de que estos recursos se manejaron con mucha transparencia, sobre todo desde Locat Paz, a la doctora Botero, que antes hacía parte de Zona Futuros y fue la directora. Es una persona respetable, es una señora Gracias, que alcalde. Yo considero que nunca se va a prestar para una cosa de esto. 7:28 en RCN Mundo. Avanzamos porque hoy vamos a hacer unas revelaciones después de que le metimos el diente a este tema que ha generado tanto escándalo. Miren, les pedimos paciencia porque el cuento es largo a nuestros oyentes, pero vale la pena, además porque hay que explicarlo bien, Jesús. RCN Mundo conoció evidencias sobre la aprobación de los proyectos de Locat Paz, ignorando advertencias de la Contraloría. Los funcionarios que alertaron fueron acusados de pedir coimas. Ese es como el resumen ejecutivo. Primero hay que empezar por explicar qué es un OCAT. ¿Qué es un OCAT? El órgano colegiado de administración y decisión, OCAT, que es un nombre súper técnico, pero para aterrizarlo es prácticamente una junta directiva que aprueba proyectos, en este caso con dineros del Acuerdo de La Habana. Desde el 2017 ya ha habido 60 OCAT Paz, en los que se han aprobado los proyectos de los que nos hablaba el alcalde de Uribe, Jesús. Del OCAT 1 al 38, que empezaron en el año 2017, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y con Rafael Pardo como alto consejero para el posconflicto, aprobaron 1,5 billones de pesos, repetimos, del OCAT 1 al 38, en proyectos para los municipios priorizados por lo acordado en Cuba. En ese entonces, y esto es clave, el mecanismo de aprobación de los proyectos estaba a cargo de la Consejería para el Posconflicto, el Ministerio de Hacienda con Mauricio Cárdenas en la cartera y el Ministerio, dependiendo del sector del que fuera el proyecto, daba el visto bueno.
Ya en la era de Emilio Archila, alto consejero para la estabilización del gobierno del presidente Iván Duque, con ese mismo mecanismo que les acabamos de explicar de aprobación de los proyectos del OCAD 38 al 50, se aprobaron 2,3 billones de pesos. Es decir, solamente esas tres entidades participaban en esa aprobación. No había otro control, Jesús. En el 2020 sale la ley 2056 por la que se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías y crea para el OCAD Paz la Secretaría Técnica en el DNP, en el Departamento Nacional de Planeación, encargada del control, y le otorga a la Contraloría General de la Nación una función de lo que técnicamente se llama, según la normativa, abro comillas, control concominante y preventivo, que tiene un carácter excepcional, no vinculante, una labor que fue solicitada por las mismas instituciones. Con esto, la entidad revisaba los proyectos y emitía conceptos preventivos de control fiscal, pero no tenía voto o incidencia en la aprobación de proyectos. Como nos lo acaba de confirmar el alcalde de Uribe Meta, Marcelino Chacón. Bueno, bajo esta nueva modalidad de aprobación de los proyectos, del OCAD 51 al 56 se aprobaron 4.5 billones, con B, billones de pesos. La diferencia en dinero aprobado comparativamente con los anteriores que les estábamos comentando obedece, según fuentes consultadas por RCN Mundo, a que con ocasión de la pandemia de COVID-19, en pleno 2020, se volaron el techo del gasto público para financiar esos proyectos del OCAD Paz. Es decir, se destinaron lo que se iban a gastar en 10 años. En diciembre de 2020, Jesús, antes de que la Contraloría pudiera hacer ese control preventivo, el consejero Archila dejó viabilizados 178 proyectos que suman 2.3 billones de pesos. Esto fue en el OCAD del 27 al 48. La primera acción, Carla, de la Contraloría con los dientes que le dio la ley fue revisar dichos proyectos y, según documentos a los que tuvo acceso RCN Mundo, dirigidos en el año 2021 a la Consejería de Estabilización y al Departamento Nacional de Planeación, al DNP, fue recomendar revisar los proyectos porque estaban desactualizados en los precios y no tenían además estudios que soportaran. Por tanto, emitieron un concepto tras un estudio sustentado en 180 páginas en el que analizaron cómo se estaba invirtiendo la plata de las regalías destinadas para la paz. Algunas de las conclusiones, Jesús y oyentes, de ese informe del ente de control fiscal señalan: 1. Que el 33% de los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET no habían recibido ni un peso en 3 años. Es decir, en 53 de los 170 municipios priorizados desde el 2017 no han recibido ni un peso. También alertaron que la mayor concentración de proyectos, el 70%, estaba en infraestructura y transporte y que fueron priorizados bajo la figura de viabilización que empleó Emilio Archila, que según las fuentes no estaba en el marco normativo y que consistía en escoger los proyectos por orden de llegada, lo que no respondía al criterio de equidad según el Acuerdo de La Habana. Por ejemplo, miremos varias zonas. En la zona Pacífico, Valle, Cauca, Nariño y Chocó, tenía 0 pesos aprobados y en cambio Tibú, en norte de Santander, tenía 84.000 millones de pesos, por lo que la Contraloría llamó a la equidad en la distribución de proyectos, eje central de los acuerdos. La Contraloría continuó enviando entonces esas recomendaciones sobre debilidad en algunos proyectos. OCAD del 52 al 55. Aún así, eran sometidos a votación y aprobación, ignorando las alertas de la Contraloría, como evidencian los documentos en poder de este medio, los documentos que tenemos. De 88 proyectos que recomendó la Contraloría revisar por debilidades en soportes, 53 de ellos fueron aprobados. Revisemos un ejemplo. Con el proyecto para pavimentar una vía en el municipio de Arauquita, en Arauca, por más de 33.572 millones de pesos. La Contraloría, Carla, pidió que fuera revisado en el OCAD 54. Sí, la Contraloría pidió que fuera revisado en ese OCAD por las deficiencias que encontraron en los diseños y además por la falta de claridad en el origen de los recursos de la preinversión. ¿Qué es una preinversión? Y perdónenme los tecnicismos, pero es que toca explicar muy bien la denuncia. La preinversión de un proyecto lo que busca es evaluar la conveniencia para poder hacer ese proyecto de inversión pública, es decir,